Buenas tardes compañeros y compañeras, bienvenidos a un nuevo video de Neuropsicología by Unimac. En el día de hoy le hablaremos acerca de la amnesia, la cual es la incapacidad parcial o total de recordar experiencias pasadas o nuevas. Y esta puede ser el resultado de diversos factores, ya sean biológicos o psicológicos. Por ejemplo, un traumatismo cerebral, un tumor, una enfermedad metabólica, una convulsión o el estrés. Ahora bien, para hablar de amnesia es importante hablar acerca de memoria. Y la memoria se podría definir como un proceso activo que organiza y reorganiza la información de manera continua y dinámica. Por lo tanto, hablar acerca del procesamiento de información de la memoria es bastante complejo, debido a que implica diversas estructuras y funciones a nivel fisiológico. Uno de los modelos explicativos de la memoria dice que se divide como en tres etapas. La primera es la codificación, la segunda es el almacenamiento y la tercera sería la recuperación. La codificación es cuando toda esa información que recibimos a partir de nuestros sentidos, ya sea vista, olfato, tacto, entre otras, pasa a ser una representación mental. Y ahí comienza la segunda etapa, que sería el almacenamiento, en donde todas esas representaciones mental son, válgame la redundancia, almacenadas y ahí sea una organización de la información, en donde ya sea por clasificaciones, asociaciones, entre otras, se une a una red de conceptos que ya está previamente establecida. Y después pasa a la tercera etapa, que es la recuperación, en la cual el sujeto puede evocar de forma consciente cualquier recuerdo, sensación, entre otras. Sin embargo, otro modelo explicativo de la memoria dice que la memoria primero se da por la información sensitiva. Luego toda esta información sensitiva pasa a ser una memoria a corto plazo, que aproximadamente es toda aquella información que recibimos y procesamos en los últimos 5 segundos. Y dependiendo la significancia de esa información, pasa a ser a memoria a largo plazo. Y ya por último, en la memoria a largo plazo es donde se da la consolidación, reorganización en categorías, subcategorías, entre otros, de la información recibida. Retomando con el tema de amnesias, se podría decir que una amnesia está dada o derivada debido a un deterioro cerebral en cualquier área o hemisferio que tenga que ver con el almacenamiento de la memoria. Sin embargo, en estas áreas predominan la región prehipocámpica, el hipocampo, la parte inferomedial de los lóbulos temporales, el prosencéfalo basal y el diencéfalo, en el cual está el hipotálamo y el tálamo. Las más significativas para la memoria de las estructuras mencionadas anteriormente serían los giros del hipocampo, el hipotálamo, los núcleos del cerebro anterior basal y los núcleos talámicos mediodorsales. Además, es importante resaltar el papel de la amígdala y sus núcleos, debido a que como una de sus funciones tiene que ver con las emociones, no se puede negar la amplificación emocional que ésta puede dar en procesos de memoria. Es decir, que cuando vivimos una emoción fuerte en X momento, es más probable que lo podamos recordar. Ahora les hablaremos acerca de la clasificación de las amnesias. Según el tiempo, las amnesias se clasifican en retrógrada y anterógrada. La amnesia retrógrada es aquella en la que no se pueden evocar recuerdos antes de la lesión, accidente o patología. Por ejemplo, que si un paciente no pueda recordar su niñez, no pueda recordar
sus padres, entre otras. Cualquier recuerdo que tenga que ver con su pasado. Mientras que en la amnesia anterógrada, el paciente pierde la capacidad parcial o total para hacer nuevas experiencias, o más bien para almacenarlas. Es decir, que el paciente, después de sufrir ya sea lesión, accidente o patología, pierde la capacidad para almacenar información nueva, o dicho de otra manera, no puede almacenar información en la memoria a largo plazo. Las amnesias también se clasifican según la causa. La primera es la amnesia global, en la cual se da la pérdida total de la memoria y se caracteriza por una amnesia retrógrada y por un leve caso de amnesia anterógrada. En la amnesia global se da la pérdida total y de forma permanente, mientras que en la amnesia global transitoria, al igual sea una pérdida total de la memoria, pero en ella sí puede haber una recuperación, ya sea en un lapso de 24 horas, y este tipo de amnesia es bastante característico de los accidentes cerebrales ocasionados por un traumatismo, por ejemplo un accidente de auto, entre otras. Otra clasificación es la amnesia disociativa, en la cual generalmente ocurre un daño o más bien una amnesia de tipo retrógrada, y esta suele ser originada por una situación demasiado estresante o traumática. Sin embargo, este tipo de amnesia no puede ser confundida con la amnesia traumática, en la cual también hay una predominancia de una amnesia retrógrada. Sin embargo, esta es transitoria. Por lo tanto, después que el paciente se recupere, puede volver a evocar recuerdos. Mientras que en la amnesia disociativa, permanente. También está la amnesia de fuente, en el cual hay ciertos datos o piezas de información que se recuerdan más o menos bien, aunque el paciente no es capaz de saber la fuente de esa información o cómo ha llegado a saber de ellas. También está la amnesia lacunar, que es la incapacidad para recordar lo que ocurrió en un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, no existe como tal una amnesia retrógrada ni anterógrada, porque el paciente es capaz de evocar recuerdos y también de almacenar nuevos. Sin embargo, se dan más como unas lagunas en blanco en la memoria. Y por último está la fuga disociativa, en la cual la persona se puede dar cuenta que está en un lugar sin recordar cómo ha llegado ahí, y este tipo de amnesias es bastante común en pacientes con Alzheimer. Por último, pero no menos importante, encontramos que inicialmente para realizar un diagnóstico es necesaria una construcción de la historia clínica. Posterior a ello, es fundamental realizar exámenes neurológicos y neuropsicológicos, ya que es muy necesario para poder definir cuál es el estado de las funciones cognitivas del paciente, especialmente el estado de la memoria. No existen muchas posibilidades en el ámbito farmacológico para las amnesias. Sin embargo, está la terapia ocupacional, que va a ayudar al paciente a buscar nuevas estrategias para la evocación de recuerdos y continuar con una calidad de vida aceptable. Muchísimas gracias.